Festeja las fiestas patrias, entendiendo por qué celebramos las fechas patrias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que estés teniendo un día magnífico. Yo muy feliz, te doy la bienvenida nuevamente al Faro en el Tiempo. Y mi felicidad por dos cosas, principalmente porque siempre que hago video me siento feliz, me hace muy feliz hacer este tipo de contenido. Y la segunda es porque estamos en septiembre, es el mes patrio y es mi etapa favorita del año. Entonces, con motivo de esto, te quiero compartir los 10 libros que te van a hacer entender la historia de México. Ok, primero que nada te quiero decir que hay muchos teóricos que hablan de la historia de México, muchas personas que han estudiado muchísimo las culturas antiguas, que han estudiado periodos determinados de la historia y pues tienen muchísima información, tienen libros realmente muy buenos. Sin embargo, bueno, creo que para hablar de teóricos más especializados no es el momento, ¿no? No vamos a leer a lo mejor algo de un autor muy especializado para entender la historia en general. Entonces, el objetivo con este video es que te voy a mostrar los libros más digeribles, más fáciles de entender y los que traen una información más objetiva que vas a poder analizar rápidamente y va a ser mucho más fácil para ti comprender la historia. Ese es mi objetivo principal. Entonces, en primer lugar, te voy a mostrar un libro que pues nos ayuda a conocer un poco de nuestro pasado, nuestras raíces más arraigadas a la tierra, ¿no? El primer libro que te quiero presentar es El Pueblo del Sol, de Alfonso Caso. Es un libro magnífico que te habla sobre el panteón mexica. ¿Qué es el panteón? El conjunto de deidades, ¿no? En este libro nos explica toda la ideología, toda la cultura mexica a través de sus dioses, de lo que pensaban ellos de los dioses. Entonces es magnífico para comprender no solamente la cultura mexica, sino gran parte de los dioses que tuvieron las culturas mesoamericanas. De la mano viene un libro que se titula El pasado indígena. Es de Alfredo López Austin y su hijo Leonardo López Luján. Y estos antropólogos lo que hacen es compilar toda la historia de las culturas mesoamericanas, de las culturas que existían en este territorio antes de que llegaran los españoles a conquistar. Vale muchísimo la pena y de verdad que entender nuestras raíces indígenas nos va a hacer mucho más sensibles a entender el contexto que vivimos hoy día. La siguiente obra que considero muy importante para entender la historia de México se titula Historia verdadera de la conquista de Nueva España y fue escrita por Bernal Díaz del Castillo. Esta obra es particular porque es vista desde los ojos de los conquistadores. Bernal Díaz del Castillo venía en la expedición que llevó a Cortés a conocer Tenochtitlan. Él llevaba una libreta y escribía todos los relatos, todo lo que se vivía desde que llegaron a tierra a Veracruz, desde que alzaron ahí el puerto de la Veracruz, desde que conocieron a los totonacas, la matanza de Zempoala, cómo es que se apropiaron de Tenochtitlan, el sitio en Tenochtitlan. Es un libro que nos da una mirada desde los conquistadores, sí, pero lo que ellos llegaron a encontrar. Está padrísimo porque nosotros ya no lo conocemos, nosotros no sabemos qué vieron ellos. Entonces es muy importante, este libro está muy padre y es obviamente un tomo gigantesco porque pues es la historia de la conquista, pero vale la pena echarle un vistazo alguna vez en la vida. De ese mismo grosor y de esa misma importancia es este libro que tengo aquí, que incluso viene en 2 tomos, Historia General de las Cosas de la Nueva España. Este es el tomo 1 y este es el tomo 2. Es realmente muchísima información y esta es hecha por Fray Bernardino de Sahagún.
Un fraile que obviamente no vivió el tiempo, él ya recupera crónicas, recupera narraciones anteriores y está muy completo, es un libro magnífico porque de verdad se divide en apartados y habla de las festividades religiosas, habla de la comida, habla de la cotidianidad, habla de la jerarquía social, de cómo se dividían para gobernarse, de los impuestos. Es súper completo para pues entender un poco las culturas previas a la conquista. Es un libro magnífico, también vale mucho la pena tenerlo. Como es tan largo y tan antiguo, la verdad es que es difícil de comprender. No es así como que, ay, bien fácil, lo leo en una semana. No, es bastante tedioso. Sin embargo, es un libro muy completo, ¿no? Si puedes leerlo alguna vez en tu vida o leer algún capítulo, algún apartado, te vas a llenar de mucha, muy buena información. Muy bien, para hablar del periodo que sigue al México novohispano, a Nueva España, pues viene la independencia. Entonces, para hablar de este periodo hay realmente muchos teóricos que hablan del periodo, pero yo les quiero recomendar un libro más digerible, se llama Morelos, Morir es nada, de Pedro Ángel Palou, así se pronuncia, Palou, y pues es la historia de Morelos. También él es un historiador, no piensen que habla por hablar o que es lo que se le ocurre, no, también es un historiador, estudió a Morelos y este libro es la vida de Morelos y cómo él luchó y vio la independencia, ¿no? Desde antes de participar en la lucha armada, habla mucho de Hidalgo, habla mucho de el principio y del desarrollo de la independencia, obviamente hasta su muerte no llega a la culminación, pero está muy bueno. También viene aquí relatado cómo es que escribe Sentimientos de la Nación, que es la base de la Constitución de 1812. Es muy, muy buen libro y pues lo recomiendo mucho. Para hablar de una época posterior a la independencia, tenemos Noticias del Imperio, que no lo tengo en físico, pero también es un muy buen libro de Fernando del Paso y Troncoso, otro gran historiador. Y bueno, este libro habla de la segunda intervención francesa, cuando llegan Maximiliano y Carlota, traídos por los conservadores. Entonces es un libro muy bueno. No podemos hablar de los que escriben la historia de México si prescindimos de Miguel León Portilla, otro gran historiador. Tiene muchísima obra importante, ha estudiado mucho la cultura náhuatl y bueno, en general, ¿no? El idioma, los grupos étnicos que hablaron, que compartieron esta cultura. Es impresionante los estudios que ha hecho el señor, y una de sus obras más destacadas y la que les quiero recomendar es La visión de los vencidos, y es como básicamente la conquista, este proceso visto desde nuestros ojos. Muy importante también, imprescindible, y espero que lo encuentren, que les guste y que lo recomienden a todo el mundo, porque de verdad es bien padre que la historia que te contaron en la primaria tú descubras que te la contaron a medias o que te la contaron como quisieron, y que descubras cómo realmente pasaron las cosas, ¿no? Los historiadores nos ayudan en una gran medida a entender cómo sucedieron los hechos. El número 9 de esta lista es otro imperdible, otro imprescindible para la historia de México, y es Octavio Paz con El laberinto de la soledad. Este es un ensayo antropológico muy completo y muy extenso sobre lo que es el mexicano, su cultura, su comportamiento, su alegría, su tristeza, su felicidad, su devoción por la muerte, absolutamente todo. Visto desde una manera, visto desde un punto de vista antropológico, sí, pero expresado con una poesía preciosa. Es poesía en prosa, pero de verdad que cada palabra de ese libro es magnífica. Y para entender la historia de México, así desde el primero hasta el último capítulo, te narra la historia del mexicano. Está padrísimo ese libro, lo recomiendo muchísimo. De hecho, tengo una reseña en el canal porque es de mis libros favoritos. Octavio Paz es de mis escritores favoritos y me parece imprescindible para México. Dejé este libro para el final. Nueva historia mínima de México. La edita el Colegio de México. ¿Y por qué lo dejé para el final? Porque si tú lees este resumen, este pequeño resumen, haz de cuenta que ya leíste a todos los demás autores, los que te dije antes, porque este es escrito
por historiadores, ¿no? Entre los que voy a mencionar algunos, no todos los del libro, pero destacan Pablo Escalante Gonzalvo, Bernardo García Martínez, Luisa Boites Aguilar, otros, ¿no? Son 8 los historiadores que participan en esta edición de la Nueva Historia Mínima de México. Yo creo que es necesario que lo tengas en tu librero si tienes hijos, si no tienes hijos. Si eres mexicano lo tienes que conocer porque de verdad que trae el resumen de todo lo que ha pasado desde las culturas mesoamericanas hasta creo que el México neoliberal. Entonces es muy buena esta recomendación, es imprescindible en tu librero e imprescindible para entender la historia de México. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya interesado mucho y que por lo menos leas alguno de todos estos libros. Con uno que leas de verdad que vas a querer agilizar el proceso para llegar a la próxima recomendación, porque de verdad son libros magníficos, son libros que si bien no te lees en 1, 2 o 3 horas o en una semana, pues sí te quedan por lo menos para toda la vida marcados, ¿no? Es un pensamiento muy, muy padre de los historiadores, antropólogos, poetas, literatos mexicanos, y han hecho un excelente trabajo para pasar la historia a las letras, a las páginas. Finalmente te quiero dar una recomendación. Esto no es para entender historia, pero sí para pasar un buen rato y para familiarizarte con personajes históricos. Se llama La Cena del Bicentenario, del Dr. Héctor Zagal. También es un gran libro, pero es una novela histórica. Esto yo no te lo recomiendo para que aprendas historia, pero pues sí para entender un rato, para a lo mejor zafarte de esto, ¿no? Que es tan tedioso, tan pesado, tan incomprensible. Pues esto es muy digerible. La Cena del Bicentenario es muy digerible y pues ¿por qué no leerla, no? O sea, si ya te va a enseñar un poco de cultura y está ligera la lectura, pues qué mejor. Espero que te haya gustado mucho este video. No te olvides dejarme en la caja de comentarios si ya has leído alguno de estos libros o qué otra recomendación me podrías hacer tú a mí, porque evidentemente hay una muy amplia gama de escritores mexicanos que hablan sobre la historia de México. Y no nada más mexicanos, también extranjeros. Y hay estudiosos extranjeros de verdad inigualables en el estudio de nuestro propio país. Me parece excelente, entonces espero tus recomendaciones. Mi nombre es Jimena Murgo y esto fue El Faro en el Tiempo. Hasta la próxima.